Bueno, último fin de semana de la Feria del Libro. Entonces pensé, vamos a hacer un balance, pros y contras de todo lo que pasó en estos días que fue tan hablado, tan comentado. Hugo Levin, editor de toda la vida, ahora es miembro, ¿qué puedo decir? Miembro de la Fundación El Libro. No, soy un miembro. Histórico. Integro el consejo directivo en mi calidad de honorario, es decir, Ajá. que opino, pero no voto. Bueno, Soy el único pero podés opinar y para eso te hemos invitado. Sí, claro. Alejandro Dujovne lo conocemos, ya ha estado otras veces en el programa, luchador por todos los temas del libro, investigador, autor del proyecto de ley del libro que duerme ahí Exactamente, sí. Que salía, pero no salió. Sí. Y Débora Mundani, escritora y miembro de la Unión de Escritores y Escritores de la Argentina, que presentó en esta Feria del Libro un tarifario, pues se está hablando mucho ya desde el discurso de Sacomano y de antes, por supuesto, de esta cosa de que los escritores no cobran, que no viven de su trabajo. Entonces se les ocurrió hacer un tarifario tentativo, digamos. Un instrumento de referencias mínimas para visibilizar el trabajo de las y los escritores. Claro, que el tema se introduzca por lo menos, que se hable de que por ahí hacer un prólogo, dar una charla. Sí, lo que sobre todo desnaturalizar esta práctica de gratuidad de nuestro trabajo, que por lo menos quepa la pregunta de cuáles son tus honorarios. Claro, ¿cuánto es? Claro. Tal cual. Lo que uno le pregunta a cualquiera que viene a hacer un arreglo en su casa o lo que fuera. Sí, totalmente. Claro. Y lo curioso fue que lo presentamos un día antes del discurso inaugural, porque lo hicimos en las jornadas profesionales. Claro, fue antes de la inauguración. Claro. Y después, bueno, se potenció con el discurso de Sacomano, el mensaje se multiplicó. No digo que al infinito, pero muchísimo. Pero casi, ¿no? ¿Puedo decir algo al respecto? Sí, cómo no. Por supuesto, me parece magnífico que haya referencia con respecto a eso, a los valores sobre todo. Pero el discurso de Guillermo instaló como que la Fundación no le paga a nadie. La Fundación del Libro... No, él lo que dijo es que no se paga el discurso inaugural. Ese es otro lo dijo tema, claramente. Pero claramente, y con respecto a lo que acabamos de escuchar, la Fundación del Libro emite todos los años, creo que entre 600 o 700 cheques para los autores convocados por la Fundación, no por las editoriales. Los actos que hacen las editoriales tienen que pagar las editoriales, hay que pagar. Pero la Fundación del Libro no le pide a nadie que trabaje gratis. No le pide a nadie. Esto quería aclarar. Salvo al que hace el discurso inaugural. Pero es que es una discusión porque yo creo que claramente no es un trabajo. Yo no estoy pidiéndole a nadie que haga un discurso sobre un tema determinado, ni cuánto tiempo. Nunca se le dijo a nadie que hable sobre un tema, ni que se refiera 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Tenés que hablar 20 minutos. Nunca pasó eso. Entonces siempre se instaló como un honor. Y bueno, los nombres que abrieron la feria, vos lo sabés, y nunca... Esto no había surgido. ¿Qué decís, Alejandro? No, a ver, primero me parece como algo nuevo y sumamente auspicioso que desde el mundo de los escritores, escritoras, tengan una voz política. Quiero decir, siempre la tuvieron porque siempre intervinieron tanto intelectuales o a través de sus obras, pero ahora en tanto gremio que participa de un concierto de voces en un espacio del libro me parece muy, muy importante. Así que yo festejo eso. Es que vamos por acá, creo. La idea es, nosotros, la Unión de Escritoras y Escritores, uno de los objetivos principales es posicionarnos como una acción, como un actor político que interviene en la toma de decisiones. En todo lo relativo al libro y las políticas del libro. Tal cual, las políticas públicas del libro hicieron referencia al proyecto de ley que efectivamente Alejandro estuvo trabajando en ese proyecto
que fue el proyecto que finalmente presentó Filmus. Ese proyecto cayó, pero ahora hay un proyecto de ley, está en el Senado, un proyecto... Otro proyecto de ley en el que la Unión de Escritoras y Escritores intervino en la escritura del proyecto de ley. Lo tomó la senadora López Valverde, es una senadora del Frente de Todos, y en este momento está en el Senado, y dentro de poco va a haber una convocatoria, una invitación a discutir sobre el proyecto de ley en el Senado. ¿Y qué plantea? Porque yo me acuerdo del proyecto de Alejandro, planteaba la creación del Instituto del Libro, como hay un Instituto de Cine, que ahora se está cuestionando también. Pero digo, Instituto del Cine, Instituto de la Música, del Teatro. Instituto del Teatro. Claro. Bueno, un Instituto del Libro. Eso lo plantea sí, también. Sí, es un Instituto del Libro y la Lectura. Respecto del proyecto de ley anterior, se incorpora la figura de los autores al cuerpo de la ley. Claro. No estábamos los y las autoras en el proyecto de ley. Bueno, y hay muchos puntos respecto de qué significa la incorporación, ¿no? Pensar políticas públicas que promuevan la creación autoral, pensar políticas públicas donde los y las escritoras seamos promotores de la lectura. Creo que alrededor de toda la discusión que se abrió a partir del discurso de Sacomano, que en realidad puso sobre la mesa cuestiones que se venían discutiendo desde hacía tiempo. Bueno, uno de los puntos, por supuesto podemos pensar en los autores, en toda la cadena del libro, y creo que un punto fundamental es pensar también en la creación o la ampliación de los lectores. Entonces, hay que pensar políticas públicas orientadas hacia la ampliación a veces pasaría de los lectores. La sensación que a mí me quedó también, ¿no? De tantas cosas que se dijeron y se hablaron. Pero sobre si la feria es cultural o es comercial, etcétera. Las editoriales son privadas, son empresas privadas, y por supuesto que buscan el lucro como cualquier empresa. Hay un rol del Estado que acá está faltando en muchas tareas. Claro, porque, por ejemplo, fomentar que se lea a los autores, hacerlos conocer, difundir. Perdón. No, ya entiendo. Hay una cosa, la feria... Y algún comentario, no solamente el discurso de Guille, sino la feria, una amiga, me voy a permitir, sin decir su nombre, copiar lo que me escribió. Ese discurso es el paradigma de la autodestrucción argentina. Si no existiría la Feria del Libro, de la cual yo, por supuesto, he sido presidente, pero antes de ser presidente fui 20 años expositor, es decir, estuve en la primera feria. Para mí es un orgullo extraordinario tener la feria que tenemos. ¿Están de acuerdo? Sí, yo creo que lo que tenemos que pensar es, por supuesto, o sea, no es si es un orgullo o no. Yo creo que para todos nosotros, todos y todas las que formamos parte del mundo del libro, y para aquellas personas también que son parte del mundo del libro desde otro lugar, que es desde la lectura. Por supuesto que exista la feria, está buenísimo, nadie está discutiendo que exista la feria. Yo en realidad lo que creo y lo celebro es que se haya puesto en discusión un montón de aspectos que no se discutían. Pero no solamente en relación a los autores, hay muchos otros temas que discutir acá. Sí, Alejandro, te escuchamos. Sí, a ver, me parece que lo que más allá o más acá del discurso de Sacomano, lo que puso en evidencia, yo las observaciones críticas las hice en una nota pocos días después acerca de el carácter. Yo vi, escribió una nota Alejandro, escribió una nota Hugo. Débora no sé si escribió una nota, pero habló de esto por todos lados. Sí, por algo los invitamos hoy acá. Sí. Hay dos, él planteó muchísimas cosas, abrió un arco de problemas, pero creo que fue a dos temas medulares que hacen a la discusión sobre el lugar de las escritoras, que tiene que ver sobre el lugar cultural en la feria y sobre el famoso 10% que se le paga. ¿No? Yo creo que eso... A los autores, el 10% del precio de tapa. Correcto. Bueno, yo creo que se puede discutir. Algunas editoriales lo pueden pagar, otras no lo pueden pagar. Es una discusión muy amplia. Sí. Pero creo que, más allá, no quiero volver sobre cosas que ya escribí, ya dije, creo que hay dos cosas que evidencian el discurso sacomano que tal vez nos permiten dar un pasito más en la conversación para construir un discurso colectivo. Primero hay un malestar. Su discurso lo que hace es visibilizar, evidenciar algo que ya viene diciendo la Unión de Escritores y muchos otros escritores más. Hay un malestar
y que se puede extender a otros actores de la cadena del libro, una precarización, y que no es responsabilidad necesariamente del mundo editorial, aunque algunas editoriales pueden no ser de todo correctas en los pagos, etc. Y otra que me parece que en realidad es causa del anterior, que es la enorme dificultad que tiene el sector para hablar dentro de sí. Es decir, el mundo del libro está compuesto por muchísimos rubros, muchísimos eslabones que no necesariamente conversan. Es más, diría que no conversan porque hay una cantidad de ideas, prejuicios, prevenciones que hace que sea muy difícil. Eso nos está pasando en muchos otros ámbitos en la Argentina, no lo ¿no? dudo. Es parte de la cosa. Y creo que es la condición necesaria empezar esos diálogos para ir finalmente a lo que decías vos, política pública, porque el Estado per se habitualmente no actúa. Actúa en tanto y en cuanto un sector, sea el que fuere, demanda, exige, plantea propuestas. Entonces, creo que a ver, y pongo un ejemplo, desde el Centro de Estudios y Políticas Públicas de la Universidad de San Martín, que actualmente dirijo, estamos trabajando junto a la Cámara Argentina del Libro y la Cancillería Argentina, la Dirección de Asuntos Culturales, bajo la dirección de Pablo Vázquez, en un plan de internacionalización editorial a 5 años. Bueno, el otro día me llegó esta información, dicen que lo van a presentar creo que en julio. Exactamente, la idea es hacia fines de julio tener un plan... Políticas de Estado, políticas públicas, claro, que se sostengan. Sí, desde el rol, digamos, desde la representación de los escritores y escritoras, bueno, la cuestión es ser parte también de esas mesas de discusión. Esa es la cuestión. Y en relación a esto que planteaba Alejandro, de el diálogo interarias o entre actores, apenas hubo una apertura, ¿no?, en medio de la pandemia y promoviendo la discusión alrededor de la ley del libro, antes que presentara el proyecto la senadora López Valverde, nosotros hicimos un encuentro abierto en el que participaron, mantuvimos reuniones con la Cámara Argentina del Libro por un lado, mantuvimos reuniones con libreros, mantuvimos reuniones con editores y editoras, con imprenteros. O sea, el proyecto este surge de ustedes, de los autores surge. Bueno, no podemos decir que nace de la nada porque nosotros estamos, digamos, también releyendo los proyectos que estuvieron, Débora, yo pienso que una se cosa, presentaron ¿no? antes, ¿no? Yo pienso una cosa, esto es bastante nuevo porque históricamente los autores son muy individualistas y no han actuado, no han buscado ese lugar. Históricamente no lo han buscado. Yo me acuerdo, la gente de teatro, cuando logró que saliera la ley de teatro, la manera en que se movilizaban y consiguieron. No, Sí. pero no puedes sacar de contexto las cosas. ¿Qué Cristina. contexto? El contexto es que la ley del teatro y la ley de cine salieron en circunstancias que desde dentro de los poderes legislativos los impulsaban gente muy vinculada. Es decir, generalmente los presidentes de las comisiones de cultura, de Senado y de diputados fueron actores, que eran Sí, pero presidentes no es de la comisión de solamente literatura. eso. No, eso lo impulsaban mucho. Bueno, está bien, Porque pero si, lo hubieran si ella logrado de tuviera, todas si ella maneras. fuera presidente de la comisión de cultura Hay que ver. Hay que ver. Si vos fueras presidenta, Claro, pero si bueno, fueras electa sí. diputada, Débora, por todo lo que manifiesta, tiene una vocación, digamos, política, pero muchos escritores no la tienen y no la han tenido a lo largo de la historia. Y fueron, por ejemplo, Alejandro, cuando hizo su proyecto, yo estoy segura que tiene la mayor buena voluntad, y en ese proyecto no estaban incluidos los autores. Tal o sea, vez ni no se veníamos pensaba. traccionando todavía. O sea, fue un momento de convergencia, era un momento inicial, tuvimos muchas conversaciones con lo que después fue la unión. Sí. Y la idea era ir incorporando, y nosotros le pedimos, de hecho, traten de organizarse, institucionalizarse para que puedan tener una voz formal dentro del proyecto. O sea que fue un diálogo bastante intenso. en ese momento. Acá hay una cosa que me parece sí. a mí, ¿no? Que acá hay una industria que entre todos no se ayuda a que se desarrolle y crezca. Por más que haya autores, no va a haber editoriales, entonces hay que ir todos juntos, me Sí, parece, con políticas públicas, el precio del papel, acá se han planteado una Sí. serie de cosas que son Me muy gustaría importantes. desmitificar algo. Es cierto Sí. que las y los escritores trabajamos ¿Qué es eso? individualmente cuando creamos, Claro. pero trabajamos colectivamente en lo que creemos que hay que transformar. parece Y muy lo digo a bien. propósito, lo de creamos y creemos, Bueno. porque también hay una idea alrededor de que nuestro trabajo es solitario y de hecho
fue muy difícil poder plantear la idea de que hay derechos de los trabajadores de la palabra en la medida que había mucha fragmentación, no éramos tal vez ni un actor político, lo que no quiere decir que algunos autores sí tuviesen mucha participación política. Digo, hay grandes escritores en la historia de la Argentina que han tenido una vocación política y que la literatura venía detrás. Bueno, la cuestión ahora es poder nuclearlos de tal manera. Remontamos al siglo ¿Puedo XIX. hacerles una pregunta incómoda? ¿Puedo Sí. hacerles una pregunta incómoda? claro. En tu tarifario, Sí, no que es yo mío, no lo vi, es de la no, Unión en de el Escritoras tarifario y que ustedes Escritores. presentaron. Si venís vos a traer un libro nuevo que publicaste y venís al programa de Cristina, ¿Cristina te tiene que pagar? No, no necesariamente. Ni Puede sueldo. ser ¿Está que en el sí y tarifario? puede ser que ¿Está no. en el tarifario? Sí, por supuesto, está en el tarifario. bueno, está está en bien. el tarifario Entonces la ponga, participación en digamos todo. programas. Sí, Ah, no, mira. pero si vos crees que la participación de un autor en la promoción Ayuda a vender el libro. no ayuda a vender el libro, si vos crees eso y que eso es un trabajo, si vos crees que ir a un acto a presentar un libro o venir a un programa de televisión a presentar un libro es un trabajo, te lo tienen que pagar. Lo que pasa es que ahí la discusión va a ser que Cristina te va a decir, mira, esto no es un trabajo. Bueno, el tema No, es lo que pasa es que este lo programa jamás en la vida ni le pagó a nadie para que venga, Pero ni yo lo nadie sé, pagó para yo venir. lo Entonces sé. se juega por otro lado. Pero yo lo Y, sé. y eso será así por siempre. Pero yo lo sé. Tendremos un problema con los... No, a ver, no tendremos un problema, porque sí. siempre está Esto es un canal la público. posibilidad de tomar decisiones y de elegir. Y uno puede elegir hacer alguna de las tareas propias del trabajo de las y los escritores de forma gratuita. Lo que no significa que se considere que todas las actividades periféricas a la escritura sean gratuitas. Habría que preguntarse por qué los autores tenemos esta forma de promocionar nuestros libros. En tal caso, la pregunta que hay que hacerse es esa, ¿no? ¿Cómo funciona la lógica o la A legitimidad mí me parece, de Débora, los que lo que autores en el tenemos que campo lograr entre literario? todos es que se los conozca más a los autores, se los lea más, se los difunda más, se los publique más. Entonces eso solo genera dinero, Bueno, obviamente. con la lógica de este programa y de todos los programas, así fuera un programa, así vos estuvieras en un canal privado, si invitás a un autor a hablar de su libro, ese autor no está trabajando, viene a promocionar su... Y eso es un trabajo. Eso es un trabajo. Promocionar el Pero libro. promocionar su libro, no viene a promocionar un libro. Es su libro, es el libro de la editorial, no es solamente su libro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Me voy a un pequeño corte y seguimos un bloque más, porque no hablamos todavía. Yo quiero hablar un poco de la Feria del Libro, lo que representa la Feria del Libro, por lo menos para mí y para cada uno de los que están acá. Pros y contras, pero nos queda un bloque, ¿no es cierto? Bueno, Claudio, nos vamos al corte, enseguida volvemos.